un poco porque yo creo que las personas que estamos empezando a investigar, o bien lo vivimos desde un idealismo, o bien, bueno, no sabemos muy bien qué hay detrás de la tesis, si hay algo, si no hay nada. Entonces, bueno, pensamos en Alejandro, primero por la confianza que tenemos con él. Yo estudio teatro barroco, Germán, como sabéis también, Alejandro es especialista en esta parte de la literatura. Y bueno, pues queríamos que nos diera un poco de experiencia, ¿no? Esto va a ser un coloquio, no va a ser una ponencia plenaria, ¿no? En la que Alejandro dé muchos datos, sino que queremos que nos cuente bueno, qué cree él, bueno, desde su experiencia, ¿no? ¿Qué es la investigación? ¿A qué retos tiene que enfrentarse un investigador? ¿Qué consejos daría a las personas que estamos empezando con la tesis doctoral? Que nos hable un poco de los proyectos de investigación en los que él ha estado. Bueno, esto sería una primera parte del coloquio. Después hablaremos de las llamadas y famosas actualmente humanidades digitales, que también lo conoce. Están grupos de investigación en las que se trabaja con bases de datos, también nos explicarán después. Y por último, bueno, Alejandro es famoso, bastante famoso estos últimos años, ¿no? Porque encontró o dio con el autor de esa comedia perdida, inédita, Mujeres y criados, que resultó ser de Lope de Vega. Bueno, tuvo bastante repercusión mediática y bueno, pues queríamos que al final de este coloquio hablar un poquito también de cómo ha sido este proceso y de la relación también del mundo del espectáculo con el mundo de la filología, ¿no? Que también lo ha vivido muy cerca. Bueno, Germán Vega García luego no está aquí simplemente para mostrar un investigador. Bueno, es catedrático de esta universidad, nosotros conocemos perfectamente, es director de tesis además. Y bueno, hemos pensado en él también pues, para que haya un debate entre un joven investigador y un más investigador, una persona que está ya, que conoce perfectamente este mundo, ¿no? Y bueno, puede dar otra perspectiva, simplemente para enriquecer un poco la mesa. Yo moderaré, tampoco puedo decir mucho, ¿no? Puesto que estoy empezando y yo creo que son ellos, bueno, Alejandro sobre todo el protagonista de esta mesa y Germán que podrá dar otro punto de vista. Bueno, y nada más, os dejo con ellos, que Alejandro empiece por donde quiera y el público también podrá preguntar. Esto es una mesa abierta y que todos lo disfrutemos y aprendamos. Gracias, Alejandro. Muchas gracias. ¿Se me oye? Sí. Muchas gracias, Esperanza, y al resto de los organizadores de estas jornadas por invitarme a estar aquí. Muchas gracias a los que habéis venido a estas horas intempestivas de la mañana. Bien, es un placer estar aquí. Como ha comentado Esperanza, espero que sea sobre todo un diálogo entre vosotros y los que estamos en esta mesa, así que os animo a que interrumpáis todo lo que haga falta, con dudas, preguntas, cuestiones que queráis hacer. Y bueno, creo que la aportación que puedo hacer es la de alguien que se ha formado en el sistema universitario español, que tiene un pie bien dentro todavía en el mismo por mi investigación y con mis colaboraciones con diferentes grupos de investigación, diferentes universidades aquí en España, y que al mismo tiempo tengo un pie fuera porque desde hace varios años trabajo en Estados Unidos, estuve también 2 años de investigación postdoctoral allí, de manera que tengo también esa otra mirada de alguien que está fuera del sistema universitario español, que puedo ver diferentes facetas del mismo. Pero no sé si quieres que vayamos con preguntas, respuestas, o un poco a lo que también nos vaya surgiendo. Cuando me invitaron a participar esta mañana, una de las preguntas que me hicieron para que reflexionáramos hoy aquí era una que ha hecho ahora Esperanza, que si hay futuro más allá de la tesis doctoral. Estáis todos trabajando en nuestros estudios para la tesis doctoral, más avanzados, menos avanzados en el proceso, y esa es una duda que evidentemente todos
aquí hoy, trabajando en la tesis doctoral, os habéis reunido con vuestro director o directora de tesis y le habéis hecho esa pregunta. Le habéis preguntado qué es lo que hay después de la tesis doctoral y qué es lo que tenéis que tener en cuenta estos años de cara a después de la tesis. ¿Alguno? ¿Uno? ¿Alguien más? Vale. Sí, bueno, yo desde el otro lado, ¿no? Joven, ya hemos dicho que ahora también, ¿verdad? Que no sé cuándo dejé de ser joven. Yo fui joven hispanista hasta muchos años. Se preguntaba antes Alejandro si él podía pasar como joven hispanista. Y no está de más la pregunta. Si Alejandro estuviera trabajando en una empresa importante o en el ejército español, tenía un cargo equivalente a lo que sería una cátedra en estos momentos. Nuestras carreras son carreras que exigen mucho y exigen muchos años. Pero yo creo, y ahora ya voy a la pregunta, yo creo que eso lo sabe la gente que renuncia a estar simplemente como graduado y entrar en la rueda de las oposiciones del instituto, que bueno, ahora parece que se puede reactivar, también eso estaba cerrado, pues quien renuncia a eso y decide que va a dedicarse a todo esto, no sé si se hace la pregunta, pero sabe la respuesta, sabe que el único que ha visto se lo ha planteado. Me parece que también es verdad que lo nuestro es vocacional. ¿Sí? Nosotros estamos llamados para hacer esto y no servimos para otra cosa muchas veces. Y sí podríamos haber hecho telecomunicaciones porque la gente, sobre todo que va a hacer tesis, es gente muy capacitada intelectualmente, sería capaz de hacer unas grandes carreras en medicina, en ingeniería, y sin embargo opta por esto. Y una vez que optas por esto, pues sabes que es lo que te gusta, que vas a tener que aprovechar oportunidades. Quiero pensar que la cosa está clarificando algo. Hemos pasado años muy malos, tú has estado en los años muy malos, ¿no? Sobre todo cuando has leído la tesis y realmente había ido cayendo en plena crisis. Es posible que ahora, con cosas que se oyen de las tasas de reposición, etc., que la situación vaya a mejorar. De todas maneras, para el investigador, para ti, para personas como tú, que sean buenos docentes, buenos investigadores, que tienen que tener, por tanto, un entorno universitario, centros de investigación, las oportunidades son muy escasas. Son escasas. Es decir, que en España muy difícil ir conectando una beca con otra beca, hasta que al final a lo mejor hay suerte y la beca que has cogido es una beca Ramón y Cajal, y entonces tienes un cierto compromiso de continuidad y puedes crear una plaza de estabilidad en el departamento, pero vamos, el panorama yo creo que lo conocemos todos los que estamos aquí haciendo tesis, pero esto ya lo digo. O sea que la pregunta está bien, es retórica, es estupenda, y a lo mejor convenía hacerlo para que sobre lo ya sabido se reflexione cosas concretas. Sí, yo creo Bueno, responde a sí, no, yo creo que es importante ser conscientes con eso. Yo creo que nadie se ha metido a hacer nunca una tesis doctoral en literatura española, en telecomunicaciones. Estoy esperando que al día siguiente de la tesis voy a tener una oferta de empleo sobre la mesa, porque por desgracia nunca ha sido así ni lo será. Pero es importante que tengáis en cuenta que efectivamente tiene que haber vida más allá de la tesis y cuáles son todas las diferentes opciones que existen actualmente para después de ese momento. Hoy en día, básicamente, la carrera investigadora requiere, después de formarse como doctorando, pasar una etapa de investigador postdoctoral. En España y también en el extranjero es imposible o casi imposible empezar una carrera como profesor, en el caso de España como ayudante doctor después de haber acabado la tesis, porque no hay. En el caso de España, en los últimos 5 años, estamos ahí contando, en literatura española se han convocado unas 7 plazas para toda la literatura española. Y los números engañan. Cada año siguen saliendo doctores y se puede convocar una plaza cada vez, más o menos según las circunstancias. Con lo cual, ser conscientes de todas las opciones postdoctorales, de becas, de contratos en España y fuera de España también, que pueda haber. Y tenéis que un poco planificarlo durante esos años en los que estáis trabajando en la tesis doctoral, porque tenéis que tener en cuenta cuáles son los diferentes requisitos que pueden tener las becas postdoctorales a las que puede aspirar alguien que está recién doctorado.
publicando, haciendo algunas publicaciones de calidad relacionadas con vuestra investigación. Porque si no, puede darse el caso de que cuando acabéis la tesis doctoral y tengáis que entrar en esa siguiente fase de contratos postdoctorales, no tengáis los méritos que se requieren para esa etapa de vuestra formación. De manera que por eso os hacía la pregunta, si os habéis reunido ya con vuestro director o directora, realmente con vosotros mismos para pensar, bueno, cuando acabe el doctorado, ¿cuáles serán las opciones reales que yo tendré de presentarme a este tipo de contratos? Ahora, Juan de la Cierva, básicamente en España son las becas postdoctorales que hay inmediatamente para los investigadores, postdoctorales en otros países. Portugal tiene unas becas de investigación postdoctoral bastante desconocidas en España, pero que han abierto puertas a jóvenes investigadores, becas postdoctorales en Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, Estados Unidos, Latinoamérica, no conozco el campo, pero bueno, son cosas que tenéis que conocer desde ya para ir un poco enfocando vuestra carrera a los pasos siguientes a vuestra defensa de la tesis doctoral. De manera que esto es algo que tenéis que tener en cuenta y sobre todo os tendréis que presentar a todo. A todo. Tenéis que ser, yo decía, como un cazador que arbusto que se mueve, escopetazo que pega, porque de nuevo no podréis reducir la búsqueda de opciones a solamente cierto tipo de contrato o solamente en cierta universidad, porque el panorama laboral lo impide, a no ser que a uno es como si uno juega a los euromillones esperando que le vayan a tocar y no hace nada más para ganarse el pan, porque las opciones existen, pero no son realistas. Y en ese sentido creo que es también importante que en estos años de formación doctoral pues vayáis conociendo otros grupos de investigación nacionales e internacionales, que os vayáis dando a conocer, como decía, a través de publicaciones, a través de participaciones en congresos, porque en muchas ocasiones estos contratos postdoctorales pues requieren del aval de algún grupo de investigación o de algún profesor en particular, o hay incluso contratos postdoctorales que la financiación está vinculada a un profesor específico para su investigación y que por tanto el hecho de que vayáis conociendo a gente, más importante aún, que os vayan conociendo a vosotros, puede ser un factor que os pueda abrir ciertas puertas en el día de mañana, de manera que de ahí la importancia de acudir a congresos en otras universidades, de ahí la importancia de, qué sé yo, en el caso de cuando publiquéis algún artículo o algún capítulo de libro que esté relacionado con la investigación que esté llevando algún grupo o algún profesor, en este momento pues igual enviar una copia, porque hay que ser una separada en papel, ahora el PDF del artículo a esas personas que están trabajando en el mismo campo que el vuestro, vuestras líneas de investigación, para que os vayáis dando a conocer entre todos aquellos que están trabajando a un nivel ya más avanzado y que pueden ser contactos muy interesantes para el día de mañana. De manera que eso yo creo que es fundamental, el ser conscientes de las dificultades que hay, que son muy serias por la ausencia de plazas, y la necesidad un poco de programar lo que vais a estar haciendo estos años. La tesis doctoral es primordial, es el requisito indispensable. Sin la tesis no se os podrá abrir ninguna puerta, pero es insuficiente. La tesis doctoral por sí es solamente el requisito mínimo, pero hace falta otras muchas más cosas en forma de publicaciones, de participaciones en congresos, ahora las estancias breves en otros centros que también se potencian mucho, y es algo que conviene que vayáis planeando a lo largo de los años que tenéis para trabajar en vuestra tesis doctoral, con más o menos estos tiempos según la fecha fatídica de la defensa, si está más cerca o más lejos, pero que sobre todo para aquellos que estáis todavía dando los primeros pasos, pues tenéis mucho más margen para
planificando en qué momento pues, vais a dedicar tiempo para una publicación o vais a dedicar tiempo para preparar algún aspecto de vuestra investigación doctoral como una presentación en congreso. La verdad que es muy de agradecer que sea tan concreto, ¿no? Y que no ande con la filosofía general de lo que pasa después de la tesis. Yo ya diría, ya que estamos haciendo las cosas, por poner las cosas muy concretas, insistiendo sobre la tesis. No solo es necesario hacer una tesis, sino hacer una tesis muy buena. Nuestros nombres, yo lo sé desde el lado que he formado parte de tribunales, de oposiciones, y sé que lo que se valora. Las personas, los investigadores, están ligados de por vida a su tesis doctoral. Siempre se les va a recordar, esta es la tesis sobre esto, sobre lo otro. Esas tesis se publican, tiene toda la razón ahora Alejandro. Antes hacíamos solo la tesis, yo para eso no sigo. Mi modelo es, yo daba clases, pero no daba por remedio, porque había que sustituir a catedrático que venía cuando quería, y dabas clases. Pero lo que no estaba bien visto es que publicaras, porque suponía que te distraías. Aparte que había menos oportunidades, no había tanto congreso como hay ahora, sobre todo en determinadas materias, como puede ser aquí lo que decidimos Alejandro, Esperanza y yo, que es el siglo de hoy y el teatro. No había tantas oportunidades, pero tampoco estaba bien visto, había que concentrarse en la tesis. Sin embargo, ahora eso ya no vale, porque lo que dice Alejandro es que luego tienes que tener currículum. Cuando empiece, tienes que tener currículum ya para conseguir el premio extraordinario de doctorado. No te lo van a dar por la tesis solo. Las comisiones lo que van a ver es qué currículum tienes. Entonces, porque tampoco entienden tu tesis, porque hay una tesis, tiene que comparar una tesis de teatro con una tesis de ensayo del siglo XX. Entonces, no van a entrar en eso, van a entrar en qué publicaciones tiene. Es fundamental que se vaya publicando en relación con la tesis, porque además está admitido, antes también estaba prohibido, no sé si por ley, pero realmente todo el mundo creía que no debía publicar, que tenía que ser la tesis totalmente inédita, no tenías que adelantar nada. Ahora, todo lo contrario, ahora puedes ir adelantando y conviene además ir acotando tu terreno. Conviene que los demás sepan que tú estás trabajando sobre eso, que ya tienes resultados. Y eso te va a servir, pues, efectivamente, para cuando vayas a adaptar al premio extraordinario, poder tener un currículum que compita con los otros. Pero sobre todo, cuando vayas a optar a las postdoc, tienes que tener un currículum lo mejor posible. Pero en todo caso, el tiempo perdido en la tesis no está. Es decir, es un tiempo ganado. La tesis es el trabajo de la vida del investigador. Yo no recuerdo haberme esforzado tanto como para la tesis. Ni creo que nadie me haya relacionado con trabajos, con otros trabajos como con el de la tesis. De manera que, desde mi punto de vista, yo creo que eso es importante que lo sepáis. Y los que la habéis leído ya, potenciarla, publicarla, sacarla brillo, porque es importante. Bueno, mi comentario. Y ahora en relación también con esto que ha comentado Germán, esto acerca de la necesidad de tener un currículum para las siguientes etapas, pues no está mal que vayáis viendo cuál es el tipo de currículum que tiene la gente que está sacando ahora mismo, por ejemplo, los contratos postdoctorales, esto que pudierais optar en el futuro. Por ejemplo, pues las Juan de la Cierva, que son las primeras becas postdoctorales, sale cada año la convocatoria de los resultados, podéis ver fulanito, menganito, zutanito, usualmente si hacéis una búsqueda en Google algo os va a salir del currículum. Y podéis ver más o menos qué clase de currículum tiene la gente que a día de hoy están consiguiendo esos contratos o esas plazas. Y os podéis hacer una idea de cuál es el nivel de competencia, término que no me gusta, esto en realidad, porque ahí veréis cuál es el tipo de perfil de publicaciones, la calidad de las mismas, y ahora también entraré en ello, de la gente que está consiguiendo, pues eso, Juan de la Cierva, pues doctorales internacionales, Ramón y Cajal, ya no digamos las plazas de ayudante doctor en el caso de la carrera universitaria, que sean contratos postdoctorales. Es también una forma de que podáis ver con casos concretos cuál es ese perfil de currículum que permite a la gente poder continuar con su carrera investigadora al final de la tesis doctoral. Y hoy en día, gracias a Internet, a Google y a toda la información que hay allí, pues es mucho más fácil hacerse una idea de cuál es la situación del campo universitario. A día de hoy, quiénes estamos trabajando, en qué nivel de la carrera estamos cada uno y cuál es el
a una postdoc en tu propia universidad, tendrás que ir a otra, tendrás que tener relaciones. Por eso es importante que, aunque seamos tímidos, aunque seamos gente tendente a la apatía, a la depresión incluso, no dejarnos llevar porque no necesariamente tenemos motivos para estar deprimidos, porque no vamos a llegar a nada. Hay que estar unidos. Yo creo que Alejandro es un testimonio estupendo de cómo ha contado con compañía, ha estado en los mejores equipos de lo que él trabaja, ha contado con los medios, porque los equipos no solo te dan personas, que es muy importante, y lo más importante, sino también medios, te dan posibilidad de adquirir fondos, posibilidad de adquirir medios, de viajar, de participar en congresos. Buscaron la vida, me imagino que muchos estáis en ello, buscaron la vida en equipos de investigación. Tampoco quiere decir que hay que desesperarse si no se consiguen, pero no desaprovechar las oportunidades de participar en estos equipos que ahora están funcionando con bastante fluidez también en humanidades. Además, actualmente, si quieres hacer una tesis doctoral con financiación, necesitas un proyecto de investigación. O sea, que no puedes hacerlo por libre. Sí, sí. Desde el punto de vista legal, es así. Pero bueno, hay gente que simplemente se apunta y luego se dedica a hacer la tesis en su casa. Y ahora una tesis maravillosa, pero solo eso tampoco vale. Hay que antes haber labrado muchas relaciones, además que es bueno para la persona en general. Es solo cosa de la profesión. Y también algo que ha comentado antes Germán, como lo que importa es la calidad. Es decir, que tampoco puede uno pensar, pues voy a empezar a ir a 1000 congresos a lo largo de mis años de investigador, voy a estar publicando con una máquina de hacer churros e ir sacando publicaciones 5 al año, porque eso no es un buen currículum. Y la gente a la hora de evaluar los currícula para contratos o para plazas, eso lo ve lo que es algo simplemente a peso y lo que tiene calidad. No, yo creo que es una advertencia, está muy mal visto. Es que la gente que se prolifera demasiado está mal visto. En los tribunales, en cuanto alguien viene con un currículum que no corresponde a su edad profesional, salta de ojo. Independientemente de si es bueno o malo, ya salta de ojo. Es decir, mirad también seleccionad a donde vais. No se trata de decir, bueno, hacer un currículum, hacer muchas publicaciones, muchas presencias en congresos, porque aunque lo hagáis bien, en principio no cuadra, no es algo aconsejable. Estamos en cuestiones prácticas en estos momentos. Desde mi punto de vista, que he estado viendo currícula en tribunales, se comenta enseguida eso. Y en ese sentido, vuestros directores de tesis os pueden ayudar en cuanto a sugerencias de, por ejemplo, dónde publicar, porque no todas las publicaciones fueron creadas iguales. Hoy en día, como seguro que muchos sabéis, pues las revistas donde se publican valen más publicar en otras revistas o en otras. Hay las famosas listas de revistas de primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil, índices de impacto y demás. De manera que eso es algo que tenéis que tener en cuenta a la hora de preparar una investigación para una publicación. Tiene que ser de la máxima calidad, siempre, porque a fin de cuentas somos investigadores y la primera norma tiene que ser la máxima calidad y rigurosidad por encima de todo. Y luego considerar con calma y bien pensado dónde vais a querer publicar vuestro trabajo, porque eso a la hora de valorar vuestro currículum es algo que la gente que no es del campo va a utilizar como referente para medir la calidad de vuestro trabajo. De manera que es algo que también conviene que en conversación con, como decía vuestro director, con otros profesores experimentados de los departamentos, os vayan aconsejando cuáles son buenos lugares donde poder presentar vuestros trabajos para la publicación, porque de nuevo es algo que luego en vuestra etapa postdoctoral va a poder abriros o cerraros puertas, junto con lo que decíamos de tener un currículum hinchado, un currículum bien pensado y bien encauzado en unas ciertas líneas de investigación. Sí, yo creo que los trabajos publicados tienen que ser buenos, tienen que ser muy buenos. No vale tener todos buenos y de repente uno con compromiso, porque no tiene tiempo, porque, bueno, para hacer más bulto del currículum, un trabajo malo se puede volver en contra en cualquier momento. Puede ser motivo de mucho comentario en cualquier lugar, incluso en sede de oposición. Por lo tanto, eso conviene que se mire mucho. Respecto a consejos, debéis saber en qué sitios hay que publicar, porque
revistas que le daban pues esas garantías, pero yo creo que en humanidades no funciona. Hemos querido calcar el modelo y sí, efectivamente existen revistas indexadas con una categoría que simplemente publicar ahí supone que ve que has publicado ahí ya no te va a leer el trabajo, sino ya va a fiarse, y yo creo que eso está pervertido. Da un poco asco tener que recomendar en esto, sabiendo cuánta trampa hay detrás de ello, porque en realidad muchas de esas revistas que están muy bien consideradas es porque han tomado una serie de preocupaciones materiales, puramente, ¿no? Han cumplido una serie de requisitos, pero sigue habiendo la posibilidad de ver las trampas, de colar los artículos de amigos que existían o que existen en las que no tienen esos controles formales. Pero es así, nosotros lo sabemos, los que nos dedicamos a esto, y ahora Patricia quiere hablar, los que nos dedicamos a esto sabemos que si pedimos un sexenio, es decir, proponemos el reconocimiento de un sexenio a la Comisión Nacional, nuestra evaluación de investigaciones a través de sexenio, sabemos que con publicar en tal revista y tal otra ya no nos van a ver nada, simplemente nos van a dar unos puntos por esas revistas. La realidad es así, pero también es verdad que en el caso de humanidad está muy cambiada. Sí, solo un detalle en esa línea, lo puedo añadir. Sí. Un ejemplo concreto. El mismo trabajo que os ha llevado horas, meses o años, luego a la hora de baremaros para una plaza puede contar 0,5 o 3. Es decir, estamos hablando de un 600% más. Es decir, el mismo trabajo que os ha llevado las mismas horas, en función de dónde lo publiquéis, os cuenta 0,5 o 3 puntos. Estamos hablando que un artículo puede equivaler a 6 trabajos. El lugar donde lo publiquéis da la medida, es así de triste. Ya, pero también hay que advertirles que no siempre que quieran publicar, aunque el trabajo sea muy bueno, van a poder. Por supuesto, esas revistas, un son muy nombre desconocido es complicado. Es complicado, pero un nombre desconocido pasa la evaluación. A ver, es complicado, pero si el artículo es bueno, pasáis la evaluación. Pero estamos hablando de un nivel de evaluación muy exigente. Claro, es que muchas veces se les devuelve diciendo, o se nos devuelve diciendo que no cumple los requisitos, con algún eufemismo para decir, bueno, no te conocemos, eres joven y aquí está publicando gente de más enjundia. Y eso también lo tienen que saber, que muchas veces... La evaluación es anónima, Susana. La evaluación es anónima. Yo eso lo creo poco por las devoluciones que conocemos de gente que está investigando. Sinceramente os lo digo. Pero la primera sí, la segunda sí y la tercera a la hora de elegir en muchas de las revistas no es así, porque casualmente echan para atrás, conocemos casos cercanos a gente, es anónimo al principio, porque luego ves los índices de esas revistas y casualmente está publicando la misma gente, que también algunas de ellas. Yo no he tenido esa experiencia, pero es que es anónimo. El sistema de impacto ya le queda nada, es decir, hace poco venían los de Thomson Reuters aquí a la universidad y decir que aquí venían los de Thomson Reuters y han dicho que ahora lo más importante es el índice de interés. Que a mí me parece... No, pues no me parece ninguna tontería. Pero Víctor, en el sexo, somos divulgadores. ¿De quién? Claro, ¿de quién? Claro, pero aquí la gente es divulgadora, sobre todo. Entonces aquí se hace un sistema de citas que encima está todo más vendido que nada y está más corrupto que nada. Entonces aquí ya lo que se propone es índice de interés, por ejemplo, cantidad de veces que se abre un artículo en Mendeley, cantidad de búsquedas que se hacen en Google académico. Estamos yendo a un sistema donde lo más importante no es el índice de impacto, porque luego el índice de impacto de citas solamente no se mira si las citas son las malas. Vamos simplemente a si hay citas. Entonces yo ahora mismo hago un review en el que me dedico a citar todo y me pongo por delante de todo el mundo. Hago una metodología en donde lo único que hago es hacer un copia y pega y me pongo a tener a lo mejor 200 citas por artículo. Eso tampoco. Y eso no, sobre todo no es justo para nosotros, para los de humanidades. Porque claro, estamos hablando de gente que estamos en un sistema que está hecho para las ciencias naturales, no para las humanidades. Entonces, el índice de interés, o el índice, que luego habrá que ver cómo se mide, pero el índice de interés es una propuesta que para humanidades nos puede salvar. Porque nosotros no estamos viendo por las ciencias. Pero que no es lo mismo quien publica, como estamos en esta mesa, el siglo de oro, que quien publica las últimas novedades en las series de televisión. Pues es por que eso mismo, el interés puede ser muy injusto también. Es verdad, Susana. Claro, pero es que lo que, puede ser muy injusto, porque hay áreas muy reducidas. Lo que no se puede comparar es el índice de impacto de un artículo de teatro. A mí me parece que lo que pasa es que los que dan... un artículo de... Mira, Víctor, los que dan las cosas, los sexenios, las oposiciones, lo que había que hacer era leerse. Es que no mandas el artículo en nada. Leerse eso los ya trabajos. es que no se lo leen, ninguna comisión se lo lee. Tú para un sexenio, Pero partiendo de que lo acaba de estás- decir Germán, es que no te lees, Basta no con- mandas el artículo. Basta con que se ojee.
Pero si no te lo piden, Pedro, es que no te lo piden. Basta Pero con es que ojear. partís de la idea de que el comité que os va a evaluar tiene que saber más que vosotros Por supuesto, de lo que se está hablamos evaluando. de Pero es eso. que eso ya partiendo de que eso es No, mentira. creo que se va a molestar en meterse a leerlo, pero no siempre es así. No es saber más, es la calidad. Yo Claro. puedo no saber nada de otra área, pero puedo evaluar la calidad desde la primera A línea. mí me encantaría que eso fuera así. Es que es muy injusto el sistema en la Claro, actualidad. pues a mí me encantaría y que todo fuera... Ahora, esto que dices tú de interés, yo creo que A mí para eso es la determinar- perversión definitiva. Total, sí, yo también lo No, creo. Y se va a forrar el que cree Hombre. que venda un software para que te entren Hombre. miles de entradas a tu archivo Tiene razón Pedro, y sí. entonces va a pervertir otra vez. Si yo no estoy hablando de si es bueno o es malo, Que te estoy sientan diciendo en que mente. en humanidades el índice H ahora mismo es inviable. Y todo el mundo está midiendo por el índice H. Yo Y quitaría entonces, los índices. Aquí Léete el artículo, a ver qué tal. en la mesa tenemos a dos personas que ahora mismo están en la punta de la investigación del teatro del siglo de oro. El índice H que tienen estas dos personas, siendo dos académicos relevantísimos, a lo mejor es menor que el de mi hermano, que es bioquímico y tiene 3 años de carrera. Lógico. Claro, pero entonces, o hacemos un sistema por cupos, que está ahora mismo degenerado porque Pero yo no las quiero humanidades índices. están por debajo y o se hace un sistema por cupos o en las humanidades tenemos que crear otro sistema. Hombre, desde luego. Bueno, por eso, De partido. y el sistema, por la evolución del sistema, en última instancia la calidad tiene que estar allí, porque tampoco trabajos, por mucho que se cite, si no tienen calidad, Claro. los que conocemos, es decir, los especialistas en el campo, y eso se relaciona con lo que decía Germán, que por mucho que nos dé la sensación de que nos pasamos el día en la biblioteca o en nuestra casa trabajando en el ordenador, con nuestros libros, nuestros iPads, cosas por el estilo, no dejamos de formar parte de una comunidad más amplia de investigadores, ¿no? No estamos abriendo todos campos inéditos en la literatura española, sino que estamos abriendo vías en un campo más amplio donde hay mucha gente, no solo a nivel local, no universidad, regional, nacional, internacional. Y eso en una instancia, pues luego, como decía Germán, los que trabajamos en nuestros respectivos campos nos leemos y conocemos la calidad del trabajo, por mucho que luego también, efectivamente, desde la estructura, a la hora de valorar objetivamente esto para las plazas, contratos postdoctorales, la calidad en sí queda ligada a los índices que en cada momento se inventan las autoridades académicas para valorar el impacto de la revista, etcétera, etcétera, pero las personas del campo nos leemos y sabemos los campos que son buenos o malos. Y a la hora luego de establecer contactos y de ayudar a jóvenes, pues eso es lo que tiene en cuenta, la calidad. Yo estoy organizando un seminario, esto de un día, sobre Lope de Vega en la primavera, y yo he sido quien he decidido a quienes he invitado para ese seminario, para las circunstancias, no es un congreso abierto. Y las personas que he decidido invitar es porque he leído sus trabajos a gente senior, gente joven, y mi calidad no ha sido ver qué revistas vamos a buscar, sino cuál es la calidad de las investigaciones que están haciendo. Y eso que ellos tienen en Dundi, gente que tiene digamos, contactos, más redes, pues eso también lo tiene en cuenta. De manera que, lo he dicho, siempre la calidad tiene que estar ahí, porque por mucho que se intente trampear el sistema, por mucho que el sistema no funcione, porque efectivamente el índice H para humanidades es una tomadura de pelo y no sirve para nada. Lo que habría que hacer es efectivamente ver los trabajos. Y así se hace en otros sitios, es decir, que cuando yo me presenté a puestos de trabajo en Inglaterra, Estados Unidos, lo que te piden es envíe usted su currículum en el formato que quiera usted. No, la burocracia española, esa también hay que quemarla. Verán, os vais a convertir en, si queréis hacer carrera en España, os vais a convertir, no se busca la especialidad excelente en la investigación, os convertiréis en excelentes burócratas, aprenderéis a rellenar 20 formatos diferentes de currículum, no nos pedirán lo mismo, pero tiene que ser con el formato de la universidad de Villaconejos de abajo, porque si no, no es tenerlo en cuenta, mentalizar. Hay que advertir que Alejandro es autor de un vídeo que ha sido viral en YouTube. Trata sobre estas cosas. Qué tremendo. Volviendo a lo importante, como obviamente no podéis cerrar las puertas al extranjero, porque si solamente queréis contar con opciones en España, se lo reduce muchísimo más, pues en el extranjero muchas veces para postdoc o para hacer el trabajo, lo que os van a pedir es copia de vuestro currículum,
mundial, pues adiós muy buenas, por mucho que se haya publicado en una revista con índice de impacto tal, porque en otros sitios sí se va a ver el trabajo. Y lo dicho, el trabajo se conoce. Somos muchos, pero somos muy pocos. Nos vemos, nos conocemos. De manera que si uno está publicando trabajos mediocres, lo vamos a saber. La persona que publica trabajos buenos, cuando hay que contar con alguien, se va a contar antes con alguien que está haciendo un muy buen trabajo que con alguien que no lo está haciendo. Entonces, hay que conocer la profesión, hay que conocer los problemas que tienen las profesiones. Por eso decía al principio, ser conscientes de que no hay apenas empleo posteriormente, hay muy pocas opciones. Siendo conscientes de ellos, se puede actuar, se puede intentar planificar y hacer cosas de antemano. Y lo mismo con el tema del currículum. Hay que saber cuál es la situación, que sobre todo en España te gusta cada 7 años de cambiar todo el sistema y de pasar de una cosa a la otra, pero a pesar de los problemas endémicos que se sufren aquí, porque el sistema académico en España y en el resto del mundo está roto en muchos sentidos, no se puede perder de vista que la calidad de nuestra investigación, igual que la calidad de nuestra docencia, tiene que ser siempre la máxima, porque si no, no se ve de nada lo que estamos haciendo y no estamos siendo buenos profesionales. De manera que hay que no desanimarse por las trampas del sistema, pero conocerlas y hacer lo que podamos, lo que está en nuestras manos como individuos investigadores para, a pesar de los pesares, hacer nuestra investigación y nuestro trabajo como doctorandos, como jóvenes investigadores, optando a la máxima calidad posible. Porque ese, en última instancia, siempre va a ser el criterio que decide a favor o en contra de una persona. Y no solo el que se tenga una publicación en índice H 2,3 o 2,4. Has hablado de un poco del sistema español. Yo quería que hicieras también una reflexión sobre el sistema americano, que es en el que actualmente estás trabajando. Lo he dicho antes que Alejandro se licenció en la Universidad de Valencia y leyó su tesis sobre Lope de Vega, y bueno, estuvo con una beca postdoctoral en Estados Unidos, otras en Barcelona, la Autónoma de Barcelona, y actualmente es profesor en la Universidad de Syracuse. Entonces, bueno, ¿por qué América? ¿Qué posibilidades que ha brindado Estados Unidos que España evidentemente no? O sea, ¿qué tiene el sistema americano que le falta al sistema español? Bueno, pues porque haya un poquito de debate también sobre esto. Y aquellos que hablan en la sala de juntas tienen que irse ya porque quizás los demás seguimos aquí hasta las 10:30 o así que empezará la mesa en esta sala. Bueno, pues lo primero que me gustaría decir sobre el sistema universitario académico es que no existe el sistema académico universitario americano. Yo diría que la cualidad o digamos la característica es que es un sistema tan plural, tan variado, que no existe un único sistema. Pues es como si se hablara de cómo es la universidad en Europa. Pues no es lo mismo la universidad italiana que la española, que la inglesa, que la francesa, que la alemana, ni a nivel de docencia, ni de carrera investigadora y profesional, ni de recursos. Cada país en Europa es un mundo. Y en Estados Unidos pasa también lo mismo. Creo que están oficialmente contabilizados unos 3.000 centros de enseñanza superiores universitarias. Y son muy distintas. Es un sistema muy jerárquico en el sentido de rankings de universidades. Y por tanto las capacidades, el tipo de carreras, las expectativas de docencia y de investigación cambian de manera radical, de manera que no hay una única característica, digamos, de la universidad en Estados Unidos. Tiene problemas muy similares a la española en cuanto a opciones de futuro, es decir, que ni en Estados Unidos, ni en Inglaterra, Francia, ni en ningún otro país llueven las ofertas de trabajo, ni mucho menos. Puedo poner el caso del puesto cuando yo lo saqué en Syracuse. Nos presentamos a ese puesto de siglo de oro y que tenía un perfil neto de siglo de oro, casi 70 personas. De manera que veáis que las cosas no son fáciles en ningún sitio. Ventajas que tienen en lo que se llaman las universidades de investigación, que sería el equivalente a la mayoría de las universidades aquí en España, es que son universidades donde
aparte de la docencia, se exige que se lleve a cabo una tarea investigadora potente, pero te dan recursos. Es decir, te dan tiempo fundamental para poder investigar y te dan recursos que en el caso de las humanidades pues tampoco es que lleguemos y tiramos un acelerador de partículas que requiera una inversión de 10 millones de dólares, pero al menos tienes unos mínimos recursos para poder asistir a congresos, para poder comprar libros, para poder organizar seminarios sin la necesidad de tener que ir mirando cada céntimo de dónde lo puedes conseguir. De nuevo, depende muchísimo de universidades, de departamentos, porque los recursos cambian muchísimo de unos sitios a otros, pero mis experiencias por ahora en la universidad en la que estoy y en otras similares por compañeros míos, que cuando quieres hacer algo, lo que te dice tu director, esto de departamento, tu decano es ¿qué es lo que necesitas? Y entonces se abren facilidades, sobre todo para jóvenes investigadores. Eso es algo que también es bastante, por experiencia, poco distinto. En el momento en el que entras como profesor, en la mayoría de las universidades, hay todo un sistema de apoyo para que los jóvenes puedan llevar a cabo sus investigaciones y sus docencias en buenas condiciones para luego poder continuar su carrera académica, sacar la titularidad y luego pues, desarrollar la profesión más adelante. Por eso cuando uno entra, la primera sensación que uno tiene, especialmente cuando ha estado en el doctorado y postdoc, de repente es como soy uno más entre todos estos titulares y catedráticos y tengo acceso a los mismos recursos que tienen todos los otros profesores y tengo una red específica de apoyo exclusivamente para jóvenes profesores, cosa que aquí en España todavía no se ha extendido, esto como sí que se ha podido hacer en otros países. En cosas tan básicas como puede ser el tiempo. Yo ahora mismo estoy aquí en España un semestre de sabático, porque en universidades de investigación a los profesores ayudantes doctores se les concede al menos un semestre, si no un curso entero, según departamento y universidad, antes de que tengan que sacarse la titularidad, para que no tengan que dar clases ni asistir a reuniones y se centren en la investigación, para que cuando llegue el momento de presentarse a la titularidad, pues tengan los resultados, las publicaciones, libros, artículos, etcétera, pero se les ha dado tiempo para que lo puedan hacer. En España, el otro día, un profesor de uno de los grupos de investigación más potentes de España me preguntó, ¿cómo lo has hecho? Yo llevo 23 años dando clase y no he tenido ningún sabático. Es una cosa que parece una tontería, pero es un ejemplo del tipo de recursos que en algunas universidades todavía se conceden a jóvenes investigadores. En el momento en el que yo estaba en la etapa postdoctoral, como ha dicho Germán, pues esto era lo peor de la crisis, las posibilidades aquí en España eran prácticamente nulas, era como jugar a la lotería y yo sabía que no podía limitarme solamente a esperar a ver qué opciones podía tener aquí en España y que tenía que jugar, lo que he dicho, jugar todas las cartas. Me presenté a puestos en el extranjero para ver qué es lo que pasaba. Podía no haber conseguido nada, es decir, no hay ninguna garantía en ningún sentido, pero sabía que cuantas más cartas tuviera sobre la mesa, más opciones tenía de poder tener alguna carta ganadora. Y eso es algo que conviene tener en cuenta en cuanto a opciones que existen más allá de la tesis. No intervendré eso. No comentaré nada más que nada porque nos quedan bastantes puntos de los que había anunciado la coordinadora que queremos tratar. Y bueno, porque justo puede tener interés en Estados Unidos, yo no lo tengo porque soy funcionario en España y no tengo esa necesidad. Entiendo en todo caso que te proporcionarán muchos medios, pero no deja de ser una experiencia pues, dura para muchos de los jóvenes investigadores que tienen su familia, que tienen sus relaciones aquí. Lo que pintó antes Alejandro no deja de ser un camino ascético mínimo, o sea, para llegar a alguna estabilidad en España que todo el mundo quiere. Y creo que además es de justicia, visto desde la perspectiva también del Estado, es decir, que no esté formando gente